Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de este canal, tu canal Cristian Toriasi, de teología bíblica, teología cristiana, teología arminiano-wesleyana, teología en general y vida cristiana, un poquito apologética y todo aquello que pueda servirte para tu desarrollo espiritual a la imagen de Jesucristo, que es lo más importante. Este video quiero hacerlo como una continuidad del video anterior que hice acerca del ministerio pastoral y la teología que subyace detrás de este ministerio importante que, como aclaré en el último video, no estoy diciendo que el ministerio pastoral sea sobre todos los otros ministerios que aparecen en la Biblia, sino que tenemos que verlo como la conjunción de los ministerios que el Espíritu Santo otorga por medio de su llamado a aquellos que le respondemos, ¿no? Entonces, no hay un ministerio sobre otro, sino que todos son útiles para el único propósito que es la edificación de los santos para la obra del ministerio, ¿no? Los ministros levantan a otros ministros, los ministros sirven a la grey de Cristo, los ministros son los que sostienen a el pueblo de Dios en la piedra, en la base angular que es Cristo Jesús. Y por eso en esta oportunidad quiero hablar de los distintos modelos de ministerio pastoral acá en América Latina, ¿sí? Yo soy de Argentina y estoy en el contexto latinoamericano, ¿no? Desde hace mucho tiempo en la teología ministerial se ha hablado de que Latinoamérica tenga su propia visión teológica acerca de su desarrollo ministerial, que la iglesia en Latinoamérica tenga su propia visión teológica en cuanto a su desarrollo ministerial, teniendo en cuenta siempre que nuestra base teológica ministerial es la palabra de Dios, la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Pero nosotros vivimos en un territorio llamado América Latina, ¿sí? En los países de acá América Latina, América Central e inclusive América del Norte, pero desde América Central para abajo tenemos una cultura totalmente distinta a, por ejemplo, la cultura de América del Norte, ¿no? Y de Europa. Si bien nosotros tenemos como fuente en cuanto a lo teológico a Europa y a Estados Unidos y a otros países del norte, con el correr del siglo XX y con los primeros años del siglo XXI se ha afincado una visión teológica latinoamericana y yo diría más eclesiológica, es decir, una visión acerca de la iglesia en América Latina, siempre teniendo en cuenta eh, lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, vamos a ver un poquito los modelos ministeriales acordes a América Latina, ¿no? Vamos a ver un poquito cuáles son los modelos vigentes y la propuesta de un modelo que pueda ser de bendición para los ministerios pastorales en América Latina. Bueno, eh, como yo te dije al principio, eh, América Latina tiene su propia coyuntura cultural, sociológica y eso se aplica también a lo teológico, eclesiológico, ministerial. Y esa coyuntura propia hace que nosotros podamos forjar un modelo ministerial acorde a las necesidades para el desarrollo de la Iglesia de Cristo aquí en América Latina, las iglesias locales aquí en América Latina. Obviamente que hay distintos tipos de iglesias, ¿no? Y a esos tipos de iglesia tiene que caberle los ministerios pastorales. Pero no quiero hablar de eso, sino de un modelo general bíblico acorde al contexto de América Latina, ¿no? Entonces, eh,
¿cuál sería este modelo, no? Bueno, primero tenemos que pensar qué nos presenta nuestro territorio acá en América Latina, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto de países donde prima lo sociocultural, donde prima lo propio, ¿sí? Aunque seguimos mamando de lo que viene de la cultura del norte, pero mezclamos esa cultura del norte con lo propio, lo que nosotros como latinoamericanos vamos desarrollando. Eh, entonces, el pensamiento latinoamericano tiene que ser tomado en cuenta también en el desarrollo del ministerio pastoral. ¿Cómo debe ser un pastor en una iglesia acá en cualquiera de nuestros países en Latinoamérica? Debe ser un pastor apostólico, debe ser un pastor eh, clerical, debe ser un pastor, un pastor empresarial. ¿Cómo tiene que dirigir a la grey de Dios? ¿Cómo tiene que llevar al desarrollo del ministerio eh, aplicando un modelo de liderazgo acorde a nuestro contexto latinoamericano? También tenemos que aclarar que nosotros es como que se ha afincado acá en América Latina, lamentablemente, el modelo de el líder caudillo, ¿no? En muchos países surge la política, en lo religioso, esos líderes carismáticos donde en ellos confluyen todas las habilidades, todas las planificaciones y solo por esas figuras carismáticas eh, hay un desarrollo de los países, las sociedades, etcétera, ¿no? Y eso se aplica a las iglesias también, ¿no? Hay iglesias que surgen solo en base a personalidades carismáticas, pastores, apóstoles, profetas, lo que sea, que descollan de una personalidad carismática en la cual el ministerio se asienta en esa personalidad carismática. El problema es que la personalidad carismática en algún momento, cuando no está basado en lo que Dios quiere y en algo que vamos a ver después, que es en las necesidades de las personas, sino que está basado en la misma personalidad carismática, en un momento hay un choque entre esas necesidades de la personalidad carismática y las necesidades de las personas y hay un encontronazo entre esas dos, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser el tipo de modelo eficaz para la administración de las iglesias locales acá en América Latina, ¿no? Tiene que ser un modelo carismático, empresarial, clerical, profesional. Vamos a verlo un poco acá. Voy a compartir algo. Vamos a, acá estamos. Bien, vamos a ver algunos modelos. Yo voy a, primero lo voy a, vamos a esperar un poquito que se pueda compartir la pantalla. Esperen un poquito, ahí estamos. Bueno, voy a hacerme un poquito más grande. Ahí, ahí estamos.
Ahí vamos. Bueno, el, el primer modelo que se puede presentar en nuestra América Latina actual es un modelo que está basado en esa imagen que yo les, les hablé al principio, que es aquella imagen de el líder caudillo, el líder carismático, el líder que eh, en su forma de ser, en su forma de pensar, e inclusive en su parecer, en su forma de hablar, tiene un atractivo que hace que la gente le siga, que hace que las cosas de alguna manera se den y sostiene todo el ministerio. Perdón. Este sería el modelo de del ministro clerical o el pastor orquesta o el pastor caudillo. En este caso, el pastor se ve a sí mismo como esta figura caudillesca que concentra en sí mismo todo el poder, todos los ministerios, concentra en sí mismo todos los dones, ¿sí? Esto está un poco en- encasillado en lo que hoy se conoce como la revolución del ministerio apostólico, el apóstol como la figura que concentra en sí todos los dones. Y vamos a ver si eso es bíblico, ¿no? Obviamente no hay nada en la Biblia que nos diga acerca de que el apóstol tiene todos los dones. Obviamente aquellos que fueron llamados apóstoles de Cristo eh, dieron cuenta de dones específicos y tal vez multiplicidad de dones, pero eso no implica que ellos tenían la totalidad de los dones, porque ellos, si vemos allí muchos de sus escritos y lo que dice el, el libro, el mismo libro de los Hechos o Actos de los Apóstoles, podemos ver que los apóstoles necesitaban la confluencia de otros dones y ministerios. Ellos no subordinaban todos los dones y ministerios, sino que ellos estaban en comunión y actuaban en completo equilibrio junto a otras personas que manifestaban distintos tipos de dones. Por eso el apóstol Pablo presenta allí en Efesios 4 cinco ministerios, cinco dones ministeriales específicos y también tenemos una lista allí en Primera Corintios 12 y en Romanos capítulo 12. Entonces, no podemos hablar de un ministerio en una persona que acumula la totalidad de todos los dones, talentos que una iglesia pueda necesitar, ¿no? Pero el pastor caudillo se ve a sí mismo como el líder total de la iglesia. Es, por eso está esta segunda característica que se ve habitualmente en un ministro de esta magnitud, que teme delegar su autoridad. Ustedes ven en Jesús que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, Dios encarnado, el rey davídico, pero sin embargo, él nunca tuvo temor de delegar la autoridad necesaria para que sus discípulos pudieran desarrollar el, eh, el reino, ¿no? Para que sus discípulos pudieran predicar y llevar de forma eficaz el mensaje del reino, para que su misión se pudiese completar. Entonces, tenemos la mención en los evangelios de por lo menos dos ocasiones en las que Jesús delegó autoridad espiritual, delegó autoridad mesiánica
para que sus discípulos pudiesen completar su obra. Primero los 12, después hubo 70 o 72, depende de la versión, que eh, fueron los recipientes de la delegación de poder y autoridad de parte de Cristo. Ahora, si Cristo pudo delegar autoridad y ministerio, ¿por qué no ciertos pastores acá en América Latina? Bueno, el pastor del modelo caudillo clerical teme delegar autoridad, no le gusta que otros puedan hacer las cosas que él cree que solo él puede hacer, ¿no? Entonces, acá tenemos esta característica fundamental. También se presenta como alguien autoritario, controlador, que quiere tener todo bajo su orbe, que quiere saber todo de primera mano, que quiere darle las instrucciones a todo él y todo le tienen que comunicar a él. Obviamente que tiene que haber cierta este, relación de un ida y vuelta con las personas, un feedback entre las personas que trabajan en el ministerio, que ministran en la iglesia, con el ministerio pastoral, ¿no? Pero no de este punto de vista autoritario que no permite el desarrollo de otras funciones que no sean las que él pueda controlar. Entonces, esta característica de este ministerio caudillesco, clerical, es que es en sí, lamentablemente, autoritario y controlador. ¿Sí? No es una persona que está trabajando para el desarrollo de eh, eh, los dones y los talentos de la persona, sino que está ahí viendo a ver si no supera sus habilidades para que no le muevan el piso, no le quiten la alfombra. Eh, no es el tipo de liderazgo, aunque se presente en lo político, en lo social, liderazgos así, no es el mejor liderazgo pastoral para recomendar para el desarrollo del ministerio de cualquier iglesia local acá en Latinoamérica. Después tenemos esta característica, los líderes con quienes se siente cómodo, se caracterizan por ser muy dóciles, de poca iniciativa y creatividad, o sea, quiere tener gente sumisa, el pastor caudillo, el pastor o la pastora que ejercen este ministerio caudillesco, orquesta, clerical, eh, les gusta rodearse de personas que puedan decir, sí, sí, usted lo puede hacer, qué le parece? Y constantemente estén ahí buscando de el pastor para, o la pastora a- para hacer las cosas, porque ese tipo de personas se siente cómoda con personas con poca iniciativa y creatividad. Estos tipos de ministerios siempre están ocupados en detalles mínimos. No, pero acá le falta esto, pero acá le falta aquello. Es cierto que tenemos que tener en cuenta los detalles en el desarrollo ministerial, pero tenemos que tener una mente abierta para dejar a las personas que puedan desarrollarse ellos mismos en el servicio a la imagen de Cristo. Después lo vamos a hablar que nosotros tenemos que dar herramientas para eso, no estar ahí nosotros puntillando todo, no, sino que eh, tenemos que dar herramientas, equipar. Ahora, el pastor caudillo, el pastor clerical o la pastora clerical siempre están ocupados en detalles que hagan que las personas no puedan realizar las cosas por su cuenta, sino que dependan de él o de ella. En este tipo de ministerio, los fieles reciben el punto de vista y los dones de una sola persona. Todo está centralizado en la figura o en las figuras pastorales, caudillescas o clericales, ¿no? Cuando falta el líder o el pastor, no hay nadie preparado porque este tipo de liderazgo no prepara a otros. Este tipo de liderazgo no delega, no empodera, no da como herencia
para que no da herencia para que otros puedan enriquecerse, desarrollarse, ¿no? Eh, Son líderes que solo se centran en lo que les puede servir a ellos para sus propios propósitos y no para el desarrollo de todos aquellos que Dios puede llamar, porque un principio fundamental en el ministerio es que Dios nos llama a todos al ministerio. Tal vez no al ministerio ordenado, pero todos somos ministros de Cristo. Todos podemos servir al Señor con los dones que el Espíritu Santo nos da, con los talentos con los cuales Dios nos creó y con aquellas cosas que nosotros vamos adquiriendo en el desarrollo de nuestra vida. Pero en el caso de un ministerio, de un pastor orquesta, esto no pasa y no se desarrollan los líderes como debe ser, obviamente. Es el fruto de este ministerio personalista, caudillesco, de este ministerio que, que no permite el desarrollo de nadie a su alrededor. No me acuerdo bien para dar el ejemplo, pero sé que hay una planta, creo que es la, la la palmera que no permite que ninguna otra planta o árbol crezca a su alrededor, ¿no? Entonces, a veces los ministerios que se desarrollan acá en el contexto latinoamericano son de este tipo, del tipo caudillesco, del tipo mesiánico, de ese pastor apóstol, profeta, lo que sea, que tiene todo el liderazgo y es la cara visible del ministerio y todo gira alrededor de él y todos tienen que depender de él, de su palabra, de lo que él diga o lo que ella diga y no hay una delegación, no hay un dar hacia otros, ¿sí? Sí, yo uso el ejemplo de Jesús, Jesús que es el máximo líder, es el líder por excelencia. Él dijo que él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Si Jesús pudo tener esa actitud y decir esas cosas tremendas, que es el máximo líder, ¿por qué tenemos que desarrollar ministerios de esta manera o liderazgos pastorales de esta manera, ¿no? Entonces, este es un modelo lamentablemente común en nuestro contexto latinoamericano, pero no es el que se necesita para el desarrollo eficaz del ministerio pastoral. Bueno, después tenemos un modelo que se lo puede calificar como sacerdotal, como mediador. Eh, el cura evangélico, ¿no? Es el que actúa en lugar de los laicos, sobre todo en asuntos espirituales, ¿no? El otro, el líder caudillesco, era un líder espiritual, pero más que nada un líder político, ¿no? Un líder que lleva a la masa, a la iglesia, pero este caso es alguien que tiene esa característica caudillesca, pero que lo hace en el contexto espiritual solamente, ¿no? Es el mediador entre Dios y la iglesia. Es el que ora por los enfermos, es el único que hace consejería, el único que predica o la única que predica. Eh, los creyentes en general lo ven como su empleado, se expresan de él o de ella diciendo que por eso le pagamos, ¿no? Entonces, este líder es opuesto al otro, ¿no? Acá este líder está sujeto a la congregación, pero lo ven más como un empleado, ¿no? Alguien que tiene que trabajar en lo espiritual, nada más. Yo me acuerdo que un desarrollador de la teología del ministerio fue Pedro Wagner o Peter Wagner, que después devino eh, en la fundamentación del ministerio apostólico, pero en sus obras más antiguas, antes de ir hacia, perdón, antes de ir de lleno hacia
el ministerio apostólico, él hablaba acerca de el liderazgo pastoral eficaz y que muchas veces eh, se busca un pastor que sea como el brujo de la aldea, ¿no? El brujo de una aldea africana es esa persona que tiene contacto con lo espiritual y nada más, y no es el líder de la aldea o de la tribu, ¿no? El brujo de la tribu solo se encarga de lo espiritual y es el mediador entre el mundo espiritual y las personas, mientras tanto que el líder es el que toma las decisiones, el líder de la aldea o de la tribu es el que lleva el consenso, es eh, eh, el que dirige, ¿no? Entonces, muchas veces se los ve a muchos pastores de esta manera, ¿no? Con pastores que solo se dedican a predicar, a visitar, este, a dar consejería, a orar por los enfermos y nada más. No, no hace otra cosa y la congregación no lo ve para otra cosa, ¿no? Por ahí ponen a otro o hay otro organismo, ¿no? Una junta, un consistorio de ancianos, etcétera, que toman el liderazgo de la iglesia. Este tipo de liderazgo ve a los laicos como incapaces de hacer algún ministerio sin su presencia, no delega autoridad espiritual, sus líderes ayudantes están muy por debajo de su nivel espiritual, ¿no? Este tipo de pastor o pastora siente que es lo más, que está allá arriba siempre en la presencia de Dios y los demás necesitan de su mediación. Y obviamente esto no es así porque el Nuevo Testamento apunta específicamente al hecho de que todos los creyentes somos sacerdotes, todos ejercemos ese ministerio de mediación. No hay uno, ¿sí? Sino todos lo hacemos. Entonces, todos ejercemos este ministerio, todos podemos ser ministros de Cristo, sacerdotes de Cristo. Entonces, no es necesario que le otorguemos a una sola persona la mediación espiritual. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, Jesucristo, hombre, dice el apóstol Pablo. Los pastores no somos mediadores. Los pastores simplemente llevamos la guía de Cristo hacia sus ovejas, ¿no? Llevamos el agua fresca, llevamos el pasto tierno, pero servimos a Cristo. No somos mediadores, Cristo es el único mediador. Todas las personas pueden desarrollar su relación con Dios de tal manera de que puedan ayudar y bendecir a otros a poder crecer a la imagen de Jesucristo. Pero esto no amerita a que se deseche todo tipo de ministerio o liderazgo pastoral, no, de ninguna manera. Ahora vamos a ver que puede haber una conjunción de muchas de estas visiones de una manera equilibrada, natural y coherente en un modelo específico que pueda ser de bendición acá en el contexto de Latinoamérica. Después está el modelo profesional o empresarial. Eh, Su autoridad ministerial procede de sus títulos académicos, ¿no? Licenciado en teología, licenciado en ministerio, máster en ministerio, lo que sea. No se basa su autoridad en Cristo Jesús, no se basa su autoridad en su relación con Dios, en su ejemplo, sino que se basa en su, eh, en su carrera académica. Es pastor o pastora de tiempo completo. Esto no quiere decir que sea malo, ¿sí? Pero en general se muestra así que eh, este tipo de liderazgo está siempre con la iglesia. Vea la misión o denominación con la responsabilidad y deber de ubicarlo en una iglesia que lo sostenga. Reclama sus derechos, ¿no? Ve el ministerio como un trabajo. Y esta realidad es algo común en América Latina, ¿no? Muchos
ven el ministerio pastoral como una forma de poder sostenerse en su vida económica, ¿no? Entonces lo ven como un trabajo y exigen ciertos derechos. Difícilmente sea el púlpito, la predicación es su prioridad. Está bien esta demarcación, obviamente debe ser una prioridad la predicación, pero el pastor o el ministro de Cristo que en Latinoamérica debe tener diversas prioridades y delegar para poder cubrir esas prioridades. Teme perder su puesto, por ello no forma pastores, o sea, es un ministro o ministra que teme desarrollar a otros, delegar el ministerio a otros, formar a otros por el temor de que esos otros lo saquen, ¿no? O le quiten su puesto, ¿no? Si alguien está en Cristo bien fortalecido, fortalecida, no tiene por qué temer nada, porque el dueño del ministerio no somos nosotros no somos los dueños del ministerio, los pastores, es la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús. Entonces nosotros le servimos a Él. Y si lo hacemos de corazón y ministramos a la gente en un servicio de amor a Cristo, Él va a obrar de manera que se reconozca nuestro ministerio y que no sea necesario hacer nada para poder guardar nuestra autoridad pastoral. Hay un divorcio con la vida privada y el ministerio y su forma de ministrar es vista por algunos como mecánica o fría, ¿no? Entonces, cuando uno se ve acá como por ejemplo, el Señor Jesús habló de los pastores asalariados, ¿no? Aunque Él lo hizo en un nivel más amplio, pero Él habló de estos pastores asalariados que solo cuidan las ovejas porque alguien les paga, porque van a recibir algo a cambio. No lo hacen por amor a las ovejas, por amor al pastor, al gran pastor de las ovejas, que es Cristo Jesús, ¿no? Obviamente con esto no estoy diciendo que no tenga que haber remuneración en el ministerio, que no se tenga que tener como algo central y principal la predicación, porque desde la Reforma Protestante es la forma en que podemos alimentar al pueblo de Dios en general, ¿no? Obviamente tiene que haber otros medios, pero es la forma fundamental y el pastor o la pastora, el ministro principal, la ministro principal, tiene que estar ahí para poder llevar el evangelio, pero obviamente no tenemos que enquistarnos en ese lugar, que nuestro lugar sea solo el púlpito o otras tareas académicas o que están relacionadas con lo académico, ¿no? A mí me encanta lo académico, pero obviamente el ministerio pastoral va más allá. Y si yo tengo una incapacidad en cuanto al desarrollo, yo tengo que buscar personas, darle las herramientas para que se pueda desarrollar aquello que yo no puedo, obviamente, porque no somos orquesta, no somos mesiánicos, no somos personas que tenemos todos los dones. Eso es algo inexacto. Ahora, ¿cuál sería el modelo ideal para América Latina, un modelo bíblico? Este modelo que se ha trabajado desde hace bastante tiempo, que es el modelo del pastor siervo o del ministerio pastoral de servicio, ¿no? Parece algo, como se dice acá, una verdad de perogrullo, ¿no? Como pastor debe ser un siervo. Pero como vimos, no se toma en cuenta el servicio en amor como algo fundamental en el ministerio pastoral. Es más, acá en América Latina estamos como acostumbrados a que la gente tiene que servir al pastor, a que la gente tiene que servir al ministro, a la ministro, la gente tiene que servir al apóstol, la gente tiene que estar atrás de ellos y es al revés. Nosotros somos llamados a servir a las personas en amor, a entregarnos en amor. Obviamente que ese llamado tiene sus características fundamentales para que haya un equilibrio, para que no nos volvamos esclavos, ¿no? Como el modelo anterior que hablamos de un profesionalismo en el ministerio. Bueno, yo sirvo porque me pagan. O, o las personas son
cosas sin pensamiento que tienen que seguir mis órdenes, no. Hay un equilibrio que hace que la iglesia pueda desarrollarse, el ministerio pastoral pueda desarrollarse, ¿no? Y ese es el modelo del ministerio del servicio o el ministerio pastoral del siervo, ¿no? ¿Dónde surge el poder de su influencia? Surge del ejemplo, y esto es bíblico. Pablo dice, pero tú sé ejemplo, le dice a Timoteo. El apóstol Pedro le dice a los ancianos, a los cuales le está escribiendo su carta de la primera de Pedro, les dice, yo ancianos les ruego que apacienten la grey de Dios no por fuerza, sino por ejemplo. Que nuestra vida de comunión, de oración, de amor hacia Cristo Jesús sea nuestra fuente de poder para ministrar a la iglesia. La gente ve en vos a Cristo. No ve que vos intentás construir a Cristo, lo ve en vos a Cristo Jesús. Entonces ahí surge el poder para ministrar. Cristo Jesús, vuelvo siempre a nuestro Señor y Salvador, que es el ejemplo sumum, el ejemplo pleno del liderazgo pastoral. Él mostraba un liderazgo que era diferente al liderazgo de los escribas y fariseos, de los que gobernaban Judea. Muy diferente. Por eso lo seguían a Jesús. Y Jesús explicaba en dónde radicaba su diferencia. Esta radicaba en que él hacía todo lo que veía de su Padre y hablaba todo lo que escuchaba de su Padre. Si nosotros hacemos todo lo que vemos de Cristo y hablamos todo lo que Cristo ha dicho y ha inspirado por medio de su Santo Espíritu a otros, vamos a tener un poder tremendo en nuestro ministerio. Pero tenemos que vivir de manera que las personas puedan ver eso en nuestras vidas. Ahí vamos a ser buenos pastores en este contexto latinoamericano. No se necesitan más caudillos, más líderes mesiánicos, más líderes, entre comillas, apostólicos. Se necesitan personas que vivan lo que predican. Y eso atrae, eso impacta, más que cualquier otro subterfugio que nosotros podamos inventar, cualquier otro sistema que podamos desarrollar. Y esto lleva a la segunda característica, modela la santidad y la compasión en un mundo enfermo. La santidad implica la consagración a Dios, el vivir para Dios, y la compasión indica el carácter de Cristo. Cristo era compasivo en un mundo donde los que no tenían nada quedaban relegados. Es una pena que en el ministerio cristiano haya competencia, que en el ministerio cristiano haya personas que logren cosas y otros que queden relegadas por carecer de influencias, por carecer de, a la luz de otros, de ciertos dones, de ciertas habilidades. Eh, es una pena, porque el ministerio pastoral no es así, no debe ser así. No es el ministerio que Cristo reflejó. Cuando los discípulos se peleaban por ver quién era el primero, Jesús les retó y les dijo, entre ustedes no va a ser así, les dijo de forma clara y contundente. Jesús les dijo que el mayor va a ser el que sirva a todos. El que en el mundo es considerado el más pequeño, el más dejado de lado, ese va a ser el más grande en su reino. Y el que se sienta el más grande o quiera ser el más grande va a ser el más pequeño. Esa es la regla eh, paradójica de Cristo, la paradoja de Cristo. El que es mayor
va a ser el más pequeño y el que es el más pequeño va a ser el mayor, porque Cristo te va a levantar. Entonces, santidad y compasión por sobre otros, otras características. Considera a los demás como superiores a él mismo. Esta premisa la expone el apóstol Pablo allí en el capítulo 2, los primeros versículos de la carta a los filipenses. Los primeros versículos del capítulo 2, que Pablo le habla a una comunidad cristiana que se estaba peleando, desgarrando, entonces él dice, nadie se considere superior a los demás, sino cada uno considere al otro como superior a uno mismo. Y eso lleva, cuando dos se consideran superiores, llevan a un estado de igualdad, de equilibrio y de amor. Si él es superior a mí, ¿por qué yo me voy a sentir mal cuando él me considera a mí superior a él? Pero a veces nos consideramos superiores a otros y ya está. Pero acá el Señor nos da a nosotros como pastores acá en Latinoamérica el desafío de considerar al otro superior a nosotros, a vivir en humildad. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a encontrar descanso para sus almas. Si el Señor lo dijo, entonces vale la pena vivir de esa manera. Después el líder siervo, el pastor siervo, comparte su visión del ministerio y escucha consejos. Esto es fundamental. Es cierto que tenemos que tener nosotros la visión y la responsabilidad del ministerio, pero nosotros tenemos que saber compartir, delegar y escuchar consejos. Ya hablé en el anterior video acerca de la experiencia de Moisés, que se volvió loco al intentar hacer él el pastor personal de las casi 2 millones de personas que constituían a los hebreos que salieron de Egipto. No pudo. Y su suegro le dijo, dividí tu ministerio, o encargate de lo principal. Acá vemos que el pastor no deja de ser pastor porque delega. Y si hay hermanos o hermanas de las iglesias locales que sienten que el pastor deja de ser pastor porque delega, lo están viendo mal. No es debilidad delegar, es todo lo contrario. Habla de poder. Aquel que está seguro de sí mismo, y en este caso seguro del ministerio que Dios le dio, lo va a delegar. Obviamente no delega porque sí a cualquiera, no. Delega ministrando, delega enseñando, delega equipando, pero delega. Y escucha consejos, escucha a otros. Los proverbios exponen como algo malo a aquellas personas que solo viven de su propia opinión, que son sabios por su propia opinión. Y en la multitud del consejo hay un proverbio que dice así, se encuentra el líder prudente la sabiduría. Por eso es necesario que el ministro o la ministra puedan desarrollar equipos ministeriales con otros ministerios, etcétera, porque no es malo el poder escuchar consejo acorde a lo que Dios está dando, ¿no? Y compartir la visión del ministerio. Reconoce que Dios le ha capacitado con dones, talentos y habilidades para empoderar a otros. No son dones, talentos y habilidades para que otros les sigan. Son dones, talentos y habilidades para que otros puedan desarrollar sus dones, talentos y habilidades. Esa es la finalidad del ministerio. Ayudar a que otros puedan desarrollarse, no afincar mi propio poder y liderazgo, no, es ayudar y bendecir a otros. Trabaja en equipo. Jesús buscó 12, después 72, después un grupo más grande, pero él tenía su equipo. El apóstol Pablo tenía su equipo, seguramente el apóstol Pedro también tenía su equipo.
Y un pastor en América Latina o una pastora en América Latina para el desarrollo de su ministerio en su iglesia local tendrá éxito y será eficaz si puede tener un equipo en quien confiar, en quien delegar, en quien desarrollar el ministerio. Ayuda a los demás a desarrollar sus dones al máximo. Esto tiene que ver con la finalidad que dice Hebreos 4:12, que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Toma en cuenta a todos los miembros por igual. No hay miembros especiales, no, no le da más bolilla quizás al que más sabe o al que menos sabe para que nunca su liderazgo pueda fenecer. No, a todos los considera iguales y potenciales ministros de Cristo. Toma en cuenta la población que rodea a la iglesia, ¿no? Tiene una visión amplia para poder bendecir, no se centra en el templo o en el grupo que viene todos los domingos, que participa, sino que ve que, como Wesley decía, el mundo es su parroquia. Los programas llenan necesidades sentidas, esto es que los programas son herramientas para poder bendecir a personas y poder llenar ciertas necesidades urgentes. No son en sí las necesidades de los programas. Muchas iglesias solo viven para hacer programas y si no hacen ciertos programas de actividades, dejan de tener sentido como iglesia y no es así. Un programa tiene que ser flexible y debe apuntar a cierta necesidad. Es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Busca soluciones a los problemas que entorpecen el crecimiento. No permite que haya estancamiento ni en él ni en la iglesia. Por eso, con la guía del Espíritu Santo, el pastor siervo o la pastora sierva va a tratar de limar todo aquello que puede impedir el desarrollo de la grey de Cristo en su iglesia local. No se siente como dueño o dueña de la congregación y trata de mantenerla bajo su dominio porque se ve a sí mismo como una oveja de Cristo, como parte de la congregación. Simplemente su tarea es servir y empoderar, tener la visión y guiar, pero es parte. Si vos te sentís sobre la congregación, entonces estás desarrollando un ministerio que no tiene nada que ver con lo que Cristo propuso. Jesús dijo, no permitan que nadie le llame padre, ni llamen a nadie padre, ni no permitan que otros lo levanten a uno, no. Nosotros tenemos que apuntar a que las personas sigan a Cristo, no a nosotros. Nosotros guiamos, nosotros estamos al servicio de Cristo y Él dará la recompensa. No busquemos recompensas acá en este mundo. Y por último está dispuesto para aconsejar, orientar y apoyar a los miembros de la Iglesia de Cristo. Muchos dicen que esta es la única tarea o una de las tareas que solo recae en el ministerio pastoral. Pero esta visión de líder siervo hace que el pastor o la pastora pueda hacer esto de aconsejar, orientar y guiar y a la vez identificando a aquellos que Dios está llamando y dando sus dones y talentos, eh, empoderando, equipando a esas personas para que a su vez puedan aconsejar, orientar y guiar y apoyar a otros que van a venir. Esas son las características de un modelo de servicio que tiene que ser aplicado en nuestra querida América Latina para el desarrollo de las iglesias y de los ministerios locales aquí en América Latina. Hemos visto por años
el desarrollo de estos ministerios clericales, caudillescos, profesionales, ministerios que no, tengo un problema. Vamos a esperar un poco que lo saliera. Ahí estamos. Tampoco sirve para el contexto latinoamericano. Si bien es cierto que se desarrolla y por ahí dice, bueno, es necesario este ministerio o esta forma ministerial, eh, cuando las iglesias son multitudinarias, son mega iglesias, pero inclusive habiendo mega iglesias, y yo les remito a los antiguos escritos de Pedro Wagner o Peter Wagner, ustedes pueden hallar ahí que el autor guía a estos pastores de mega iglesias a verse como no pastores del rebaño, sino como rancheros equipadores, ¿no? Hoy, por ejemplo, acá en Argentina sería patrón de estancia más que chacarero, ¿no? Sería patrón de estancia, una persona que no está en todo, una persona que no está haciendo el trabajo fino que hay que hacer, sino que empodera, que da las responsabilidades a las personas indicadas, y si hay otras personas que no saben hacer las tareas, las edifica, las capacita, las guía para que puedan desarrollar sin dejar de cumplir su función de ser administrador general de, bueno, en el caso de una estancia, de un campo, de lo que sea, ¿no? Entonces, ese modelo sí es bueno, que es el mismo modelo del pastor siervo, que cabe tanto para una iglesia pequeña como para una mega iglesia, como para una iglesia mediana. De acuerdo siempre al contexto de las iglesias locales, pero el desarrollo de un ministerio pastoral que tenga en cuenta al otro y que vos te conviertas como pastor o pastora en siervo de las personas, porque eso es lo que somos. Servimos a Cristo y servimos a las personas. Y Cristo después nos va a dar esa recompensa. Acordate, te animo si estás desanimado a que leas 1 Corintios 3. Ahí dice que hay algunos que tienen funciones específicas, pero cada uno de ellos va a ser recompensado por Dios de acuerdo a la fidelidad con la cual han desarrollado esas funciones ministeriales. No procuremos que la gente nos reconozca, procuremos ser fieles a Cristo en nuestro servicio a los demás, en nuestra edificación, nuestro servicio de edificar y preparar a los santos para la obra del ministerio. Bueno, eh, finalizamos acá este video. Que Dios te bendiga en gran manera, que pueda ser de gran bendición esto para tu vida. Si te gustó, deja un like. Si no lo hiciste, suscríbete y sé parte de este canal. También compartilo para que otros puedan ser bendecidos, ¿sí? Y hacer doble clic en la campanita para que cada vez que yo levante otro video te pueda, el algoritmo de YouTube pueda avisarte de que hay otro video en el canal. Bueno, que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.